piensas cuando escuchas la palabra iglesia? Y a lo mejor ahora estás pensando, bueno, la iglesia no es un local, son las personas, ¿no? Esa respuesta cristiana que todos hemos aprendido. Pero no, en tu día a día, cuando dices, mañana voy a la iglesia, o a tu hijo o tu hija, corre que llegamos tarde a la iglesia, o hay que preparar esto para la iglesia. ¿Qué imagen ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que visualizas? Yo visualizo esto. Lo que hay aquí ahora, ¿no? No sé vosotros. Yo, cuando pienso en iglesia, tengo que ir a la iglesia tal, mañana hay culto tal. Pienso en todo esto. Los que sois de Xàtiva, visualizaréis la iglesia de Xàtiva, el templo de Xàtiva y todo eso, ¿no? Y si pensamos prácticamente en todas las iglesias que hayamos visto o visitado, probablemente pensemos en algo parecido a esto. Unas más grandes, otras más pequeñas, unas más modernas, otras más tradicionales. Pero más o menos, todas tienen una organización, una distribución similar. Un montón de sillas o en algunos bancos, mirando hacia delante, hacia un escenario que tiene un púlpito, tiene un grupo de alabanza, ¿no? A veces hay un altar, en algunas hay un altar, ¿no? Y probablemente el culto tendrá una forma bastante similar. Pues tiempo de alabanza, tiempo para ofrendar, predicar, obviamente, y por lo general una canción para terminar, ¿no? Una canción después de la predicación, ¿no? Más o menos esto es, en cualquier iglesia a la que vayamos siempre suele ser esta dinámica. Y lo que estamos en grupo de alabanza y hemos visitado varias iglesias o hemos participado, nos damos cuenta de esto, de que bueno, esto es lo mismo en otro sitio, ¿vale? Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué tenía Jesús en mente cuando hablaba de iglesia? ¿En qué pensaba Jesús cuando decía iglesia? Otra pregunta. ¿En qué pensarían los primeros cristianos cuando hablaban de vamos a la iglesia? No sé ni siquiera si dirían vamos a la iglesia, no sé cómo lo dirían. Pero cuando hablaban de iglesia, ¿en qué pensaban los primeros cristianos? ¿Sería algo parecido a esto, a lo que nosotros pensamos? ¿Qué pensáis? ¿Sería parecido a esto? Que nadie tenga miedo de decir sí o no. ¿Sería algo parecido a esto? Pues no. No, casi con toda seguridad no. No pensaban en esto. Mirad, en 2005 ocurrió algo muy especial. Aunque no se conoció bien hasta 2024, el año pasado. Pero en 2005 ocurrió algo muy especial. ¿Alguien me trae agua, por favor? Un vasito de agua. La presión de Megido, que está en Israel, quiso ampliar sus instalaciones y estando excavando, ¿sabéis lo que pasó? Descubrieron que había un mosaico precioso debajo de la tierra, un mosaico precioso. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. ¿Vale? Aquí os pongo una imagen desde arriba. Este mosaico es el descubrimiento más importante para el cristianismo, especialmente desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Este es importantísimo. Esto que veis, gracias David, esto que veis es el suelo de la iglesia más antigua jamás encontrada. ¿Vale? El suelo de la iglesia más antigua jamás encontrada hasta ahora. Data del año 230 después de Cristo, ¿vale? O sea, esa es una fecha muy temprana. Aunque parezca, dices, 230 años, han pasado 200 años ya desde que murió Jesús, más o menos. Sí, es una fecha muy temprana, ¿vale? Fijaos en la imagen, porque es que el mosaico es muy bonito. Es arte, está hecho todo con piedrecitas pequeñitas y se consiguen hacer pues esos pececitos, esas figuras geométricas, esa decoración tan bonita, ¿no? Y esas inscripciones griegas, ahí hay varias inscripciones en griego. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí tenemos otra, ¿vale? Inscripciones en griego. 230 después de Cristo, ¿vale? Además, esto trajo una revelación muy importante porque hasta ahora, o hasta el momento que se descubrió esto,
aunque ya se había rebatido bastante, pero no, tal vez no lo suficiente, muchos ateos de los que se dedican al ateísmo, ¿no? a desmentir el cristianismo, usaban como argumento que la divinidad de Jesús, o sea, que Jesús es Dios, eso se inventó en el Concilio de Nicea, en el año 3, en el siglo IV, a principios del siglo IV. ¿Vale? En el Concilio de Nicea decían que era una invención o una estrategia política de Constantino, ¿vale? El tema de que Jesús es Dios, eso se inventó ahí. De hecho, antes nadie lo llamaba Dios, decían. De hecho, en el libro de El Código da Vinci aparece así, dice esto, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver la inscripción, lo que dice la inscripción esta específicamente, esta de aquí, nos vamos a acercar, ¿vale? ¿Me lo lees, Joel? No puedo ni leerlo yo. Está en griego, pero griego en mayúsculas. Está más complicado. Aquí lo puse en minúscula porque es más fácil de leer. Pero bueno, lo que está diciendo es esto, ¿vale? Aqueptus, la amante de Dios, ofreció la mesa a Dios Jesucristo como memorial. A Dios Jesucristo. Esto que nos está diciendo y que ha dicho a todos estos ateos y al Código da Vinci incluido, sí que llamamos Jesucristo, Dios a Jesucristo, 100 años antes del Concilio de Nicea. O sea, aquí se desbarató un argumento ateo que defendía que Jesús no es Dios. No, ahí vemos una iglesia, como mínimo 100 años anterior al Concilio de Nicea, que dice que Jesús es Dios. Y nosotros no tenemos ninguna duda. Hoy no voy a perder más tiempo hablando de esto, de apologética, ni defendiendo que Jesús es Dios, porque creo que está bastante claro. Y si tienes alguna duda, pues hablamos en otro momento. Pero hablamos, ¿vale? Pero yo creo que por lo general nadie tiene dudas de que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios mismo, ¿no? Hoy quiero que hablemos de un detalle del mosaico en el que aún no me he detenido, ¿vale? Pero es el centro de esta, ¿cómo lo he puesto aquí? Sí, de esta inscripción, el centro de inscripción, esto, que eso es la mesa. La mesa. Hoy quiero que pensemos en eso. La inscripción dice que Aqueptus es una señora, el nombre de una señora, de una mujer, donó la mesa. ¿Dónde lo tengo? Una señora que amaba al amante de Dios, amaba a Dios, donó la mesa como memorial de Jesucristo para la iglesia. ¿Vale? Esa mesa, de hecho, prácticamente toda la iglesia fue construida por mujeres, por aportaciones económicas de mujeres que construyeron la iglesia, ¿vale? ¿Qué mesa? ¿De qué mesa está hablando la inscripción esta? De esa mesa. De la mesa que veis aquí, al centro de la pantalla. ¿Vale? Esa es la mesa. Los arqueólogos, los expertos, aseguran que eso es la base de una mesa. ¿Vale? Eso es la base de una mesa. ¿Por qué me interesa tanto este detalle? Porque este detalle dice muchísimo acerca de cómo visualizaban los primeros cristianos la iglesia, ¿vale? Hasta principios del siglo IV, o sea, 313, se considera iglesia primitiva, ¿vale? Después de ahí ya tenemos la iglesia como iglesia instituida, como institución, ¿vale? Entonces, ahí tenemos el suelo con una mesa en el centro de la sala de una iglesia primitiva. Ya podemos hacernos un poco la idea de cómo visualizarían los primeros cristianos una iglesia, con una mesa en el centro. Este lugar fue construido para que la iglesia se reuniera como nosotros hoy, ¿vale? Clandestinamente, como antes estamos aquí todo tapado, ¿no? Pues una cosa así, para que nadie nos vea, ¿no? Pues así, clandestinamente se reunían en este lugar. Esto es un lugar de reunión, es un lugar de culto, ¿vale? En esta iglesia, ¿qué es lo que no vemos? No hay un escenario, no hay un púlpito, no hay un altar, no hay... Nada nos dice que las sillas estuviesen orientadas, no había sillas, pero nada nos dice que las sillas estuviesen orientadas hacia un punto de la sala, o hacia un altar, o hacia un púlpito. Lo que sí hay es una mesa en el centro de la sala, una mesa en el centro de la sala. La adoración en este lugar, el culto es adoración, ¿vale? La adoración en este lugar no estaba encarada hacia una plataforma en la que hay un equipo de alabanza y alguien predicando. La adoración estaba enfocada hacia una mesa. No estoy diciendo que se adorara a la mesa, que se me entienda. Estábamos todos mirando a la mesa, encarados hacia la mesa, ¿vale?
de la misma forma que nosotros, aunque vosotros estéis mirando hacia aquí, no estamos adorando un púlpito ni a un grupo de alabanza, ¿no? Pero ellos estaban organizados mirando todos a la mesa, que estaba en el centro. Más o menos, digamos, en la Reforma le dio mucha importancia a la predicación. Nosotros le damos muchísima importancia a la predicación. Por eso tenemos esta organización, que la gente pueda atender bien lo que aquí se predica, ¿vale? Pueda estar mirando al pastor y porque es importante. La predicación nosotros la cuidamos bastante, por eso queremos pastores formados, ¿verdad? O gente que predique, que tenga un mínimo de formación, y eso es muy bueno y necesario. Y es algo que la Reforma, algo a lo que la Reforma nos ayudó y necesitábamos. Pero yo estoy convencido, ya lo he dicho y me reitero, que ha llegado el tiempo de una nueva reforma. Llega el tiempo de una nueva reforma. Y tal vez a algunos se asuste, pero ¿sabéis cuál es el lema que surgió poco después de la reforma? Vale, voy a decir solo la primera parte. Ecclesia reformata, sempre reformanda. Que es iglesia reformada, siempre reformada. Siempre reformándose. ¿Vale? Siempre tiene que estar reformándose. Pero es importante entender que cuando decimos reformarse no es modernizarse. No estamos hablando de modernizarnos. En realidad estamos hablando de volver atrás. Reformarnos es volver atrás. El lema completo, que David ya lo ha dicho, es iglesia reformada, siempre reformándose, est secundum verbum Dei, según la palabra de Dios. Reformándonos según la palabra de Dios, no según nuestros inventos y nuestras historias modernas, según la palabra de Dios. Entonces debemos continuar reformándonos para ser una iglesia bíblica, para ser una iglesia como Jesús la quería, como Jesús la pensaba. Así que ahora vais a quitar las sillas. No, es broma. No estoy hablando de que tengamos que cambiar la distribución, pero sí que tenemos que pensar en a qué le hemos dado más importancia y qué cosa tal vez hemos descuidado. Y hoy la iglesia, no esta, la iglesia en general, yo creo que ha descuidado la mesa. Ha descuidado la mesa. La iglesia no cuida de la mesa al mismo nivel que cuida de la alabanza o que cuida de la predicación. Seguro que incluso podríamos prescindir de la mesa. Pero de predicar, de adorar y de orar, no. De eso no, la iglesia no puede prescindir, pero de una mesa sí. Y este es un error garrafal. Pensar esto es un error mortal para la iglesia, porque esta no es la iglesia que Jesús tenía en mente. Esta no es la iglesia en la que Jesús pensaba. Porque la iglesia que él estableció hacía esto. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Vale? No están eligiendo una de estas. Cuidaban la predicación, cuidaban la oración, cuidaban la comunión. Estos son los pilares de la iglesia. Sobre esto tiene que estar basada, asentada nuestra iglesia. Si descuidamos uno, si ponemos uno por encima del otro, la iglesia deja de ser iglesia. La iglesia deja de ser iglesia. Entonces, iglesia, necesitamos volver al fundamento. Necesitamos ser más tradicionales. Y alguien va a decir, uy, la tradición, claro. ¿Por qué? Porque nuestras tradiciones son malas. Y cuando pensamos en nuestras tradiciones, pues pensamos mal. Pero cuando pensamos en la tradición de Jesús, entonces no. Tenemos que ser tradicionales según la tradición de Jesús. Recuperar la tradición de la iglesia primitiva. ¿Vale? Nuestra reforma debe llevarnos cada vez más a recuperar la tradición de Jesús. A no tener miedo al cambio. A no tener miedo a que Jesús rompa nuestros esquemas y darnos cuenta de, oye, esto que hemos hecho toda la vida, porque eso lo decimos mucho, es que se ha hecho toda la vida así. Bueno, pues a lo mejor se ha hecho toda la vida mal o se podía haber hecho toda la vida mejor. Entonces debemos plantearnos, Señor, qué cosas como iglesia necesitamos cambiar y necesitamos recuperar de la iglesia que tú estableciste. Hoy vamos a investigar un poquito cómo era la iglesia tradicional que instituyó Jesús, específicamente hablando sobre el concepto de la mesa, ¿vale? Si tuviéramos que mencionar algunos de los lugares en los que Jesús ha pasado mayor parte de su tiempo en el ministerio, sin duda es la mesa. Sin duda alguna es la mesa. Vamos a mencionar solo algunos pasajes en los que vemos a Jesús en una mesa. A veces no se utiliza la palabra mesa, se utiliza comer o estar en casa con alguien, partir el pan, como vemos aquí.
antes de comentar estos relatos, debemos pensar en una cosa, aunque ya lo he comentado antes. ¿Qué representa la mesa? Podéis contestar. Comunión. ¿Qué más? Bueno, dentro de comunión entran muchas cosas, ¿no? Relacionarse, comer, conversar, compartir, muchas cosas, ¿no? Pues bueno, cuando hablamos de mesa estamos hablando de todo esto. Pasar tiempo con los demás mientras se comparte la comida. Obviamente la finalidad no es alimentarse, ¿vale? La finalidad no es comer, es estar juntos mientras sí, disfrutamos de la comida, ¿no? Y de la bebida. Y a Jesús esto le gustaba mucho. Y lo sabemos porque lo llamaban, ¿cómo? Que era un comilón y un bebedor. O sea, imagina el tiempo que Jesús habrá pasado en mesas por ahí con gente para que lo acusen de comilón y de bebedor. Obviamente sabemos que ni era comilón ni era bebedor, ¿no? Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo. Quería tener comunión con las personas, quería relacionarse personalmente con ellas. Tenía un interés genuino, un interés verdadero en la persona, porque sabía que era lo que la gente necesitaba, era lo que esa persona necesitaba, estar con él. Jesús utilizaba la mesa como una mesa de operaciones. Utilizaba la mesa para ser intervenido por el médico de los médicos. Cuando la gente se sentaba a comer con Jesús, sin saberlo, se acababa de recostar en la mesa de un quirófano para ser intervenido por el mejor de los médicos. La Biblia nos muestra que algunos se dejan operar, algunos se dejan intervenir y otros no. Vamos a leer. Mateo 9:10. Aconteció que él es Jesús, sentado a la mesa en la casa de Mateo, llegaron muchos recaudadores de impuestos y pecadores y se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Aquí tenemos a Jesús sentado en una mesa con lo mejorcito del barrio. Lo mejor de lo mejor, vamos. Sabéis que esto es ironía, ¿no? Estaba en casa de Mateo, que era un traidor, un ladrón de su propia familia, ¿vale? Que cobraba más impuestos de los que tenía que cobrarles y trabajaba para Roma como judío. O sea, lo peor de lo peor. Estaba en su casa, en su mesa. Pero además no estaba solo Mateo. Había muchos otros, llegaron muchos recaudadores de impuestos, vamos, ahí todos juntos. Aquello tendría que ser... Pero dice que también, además, había otros pecadores. O sea, no solo estos, más en una mesa. ¡Hala! Una pregunta. ¿Qué pensarías si me ves a mí, bueno, porque soy el pastor de la iglesia, sentado en una mesa en un bar, tomándome un pincho, yo qué sé, con gente mala, ¿no? Con un policía muy corrupto, que se sabe que es corrupto, o con políticos ladrones, ¿no? Que sabes que estafan al pueblo, con jefes abusones que maltratan, un jefe que te maltrata a ti, ¿vale? Con prostitutas, que se sabe que son prostitutas, ¿no? Con traficantes, no sé. Y yo ahí sentado con ellos. Bueno, bien, muy bien. Muy bien, Mari, ya ha dado la respuesta. No, pero como mínimo, seguro que irías a alguien y le dirías, oye, este pastor que hemos traído a Vitoria, lo he visto sentado en una mesa con esta gente, qué golfo, sí. Lo hemos visto sentado en una mesa con esta gente. Por lo menos se comentaría, nos extrañaría mucho, ¿no? ¿O no extrañaría esto? ¿Sorprendería? Pues es que lo triste es que esto nos sorprenda. Es que es un poco triste que esto nos sorprenda, ¿no? Porque esto es exactamente lo que hacía Jesús. Y no solo Jesús, sino sus discípulos también, porque alguno puede pensar, Jesús era Jesús. No, Jesús se llevaba a sus discípulos para que aprendieran esto. A sentarse en la mesa con gente de esta clase, con los peores. Los que se extrañaban, ¿quiénes eran? Los fariseos. Los fariseos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Hermano, nosotros no somos fariseos. No somos los fariseos, somos los discípulos. Entonces, que esto, por favor, empiece a hacer algo en nuestra cabeza, ¿no? En nuestro corazón.
Si tú ya has sido rescatado de las tinieblas a la luz admirable, a lo mejor no te crees tan pecador, pues bueno, gloria al Señor. Pero ahora te toca ayudar a otros a que les pase lo mismo, y a que sean rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Has recibido de gracia, da de gracia. Fijaos en la respuesta de Jesús a esta pregunta. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En la mesa Jesús actuaba, ya lo he dicho, como el médico de los médicos, el médico que la humanidad necesita. Lo tenemos escrito ahí en la pared al principio, en el papel aquel de allá. Esto es un hospital para enfermos, como tú y como yo. Porque tú y yo seguimos necesitando que el médico nos sane, que nos vaya puliendo algunas cositas que no han quedado del todo bien, ¿no? Que necesitan ser cambiadas. Necesitamos al médico. Tú y yo seguimos en terapia. Y seguiremos hasta que Jesús venga. El trabajo con nosotros todavía no ha terminado. Y la mesa es para esto. Entonces, en la mesa, Jesús es el médico. Nos acercamos a la mesa y Jesús está sanándonos en la mesa. Pasamos ahora a Lucas 11, 35 al 53. No lo voy a leer, ¿vale? Pero vamos a ver que el caso que acabamos de ver no es un caso aislado. Ahí tenéis la cita bíblica por si os la queréis apuntar. Pero en este pasaje vemos a Jesús en otra mesa, con alguien a quien nosotros podríamos considerar el peor o del grupo de los peores, que son los fariseos, los que asesinaron a Jesús, ¿vale? Entonces os lo resumo. Aquí lo que vemos es a un fariseo que invita a Jesús a comer. Y lo invita, además, sabéis que los fariseos lo hacían con mala intención. Vamos a invitarlo, vamos a ponerlo a prueba, a ver que si lo hacemos equivocarse. Porque lo estaban examinando, como la pastora predicó la semana pasada, como el cordero que tenía que ser examinado, Jesús también. Y lo ponían a prueba, a ver si caía en algo, ¿no? Entonces, Jesús al sentarse, ¿qué pasó? Que no se lavó las manos según el rito judío, el rito tradicional de los israelitas. Escándalo, ¿vale? Los fariseos echaron las manos a la cabeza, pero ¿cómo no? Sigue el rito tradicional. Además, ¿qué pasó? Que entró una mujer también, que se enteró que estaba ahí, y la mujer dijo: yo voy para adentro, me da igual que sea casa de los fariseos, voy a lavarle los pies a Jesús, con mi pelo, con lo que tengo, ¿vale? Esto fue un alboroto dentro de esa casa, imagínate. ¿Jesús qué hizo? A lo mejor si hubiese estado yo ahí habría intentado calmar las aguas, tranquilos, no, explicarme, no. ¿Jesús qué hizo? Les cantó las 40, no se cayó. En esa mesa no se corta un pelo y les habla clarito de su hipocresía a todos. Sois unos hipócritas, ¿no os dais cuenta que me estáis pidiendo que me lave las manos y vosotros estáis sucios desde el pelo hasta los pies? ¿No os dais cuenta? Todos se enfadan con él, obviamente, como es lógico. Pero él sigue ahí, sentado en la mesa esa, sentado en esa mesa con ellos, porque ellos también son enfermos que necesitan al médico. Ellos también necesitaban del médico, Jesús lo sabía. Y a Jesús a veces le toca pelear con sus pacientes y otras veces sus pacientes están más abiertos, ¿no? Entonces la mesa también es lugar de instrucción y de corrección. También de adoración, porque aquí estaba una mujer adorando a Jesús en la mesa. Vamos a seguir. Voy a ir cada vez más rápido y más breve, pero quiero comentar algunos más, ¿vale? Lucas 24, 30 al 31. Y estando sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. ¿Qué relato es este? El camino de Emaús. El camino de Emaús, ¿vale? Después de haber resucitado, Jesús se encontró con 2 discípulos suyos que huían de Jerusalén después de lo que había pasado. Jesús ha muerto, no era lo que esperábamos, ahora vamos a ser perseguidos nosotros no nos vamos. Se iban a Emaús, salían de Jerusalén hacia Emaús. Y Jesús apareció por allí, los escuchó que iban hablando de algo, ¿no? Entonces se puso a hablar con ellos y les explicó desde, todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta ese momento, cómo toda la profecía apuntaba a ese momento, a la muerte
y resurrección suya, ¿no? Pero bueno, fueron todo el camino, él fue explicando, pero ¿cuándo se dieron cuenta ellos de que estaban delante de Jesús? Cuando estaban en la mesa y Jesús partió el pan. Hasta ese momento no. Así que, ¿qué tenemos aquí? Revelación de Dios en la mesa. En la mesa, Jesús se nos da a conocer. Jesús se nos da a conocer, ¿vale? Pasamos a otro más. La última cena. Ya la sabemos bien, ¿no? Jesús reúne a sus discípulos en la mesa, les lava los pies. La mesa es lugar para servir también, no lo he puesto. La mesa es lugar para servir. En la mesa Jesús anuncia su muerte y anuncia el nuevo pacto. Aquí ocurre algo muy importante. Lo común para esta cena de la Pascua era que comieran pan sin levadura, hierbas amargas, vino y el cordero pascual. Sin embargo, en esta cena no había cordero. En esta cena no había cordero. Juan 19:14 dice que Jesús murió el día, que es el día siguiente a esto, ¿vale? El día de la preparación de la Pascua, o sea, el día en que se mataba al cordero. Por lo tanto, el día antes no había cordero sacrificado para comer, para cenar, porque se preparaba el día siguiente. Por lo tanto, Jesús adelantó, según Juan, la cena de Pascua un día para celebrarlo con sus discípulos. Pero en esta cena no había cordero, ¿por qué? Porque Él era el cordero. Porque Él era el cordero. Por esta razón parte el pan y dice, este es mi cuerpo. Y por esta razón reparte el vino y dice, esta es mi sangre. Porque en la mesa Jesús inaugura el nuevo pacto. La mesa es un lugar de gracia. La mesa es un lugar de gracia. Si podemos decir que hay un lugar por excelencia en el que transcurre el ministerio de Jesús, es sin duda la mesa. Me dejo muchos textos que hablan de Jesús en la mesa o Jesús comiendo con otros. Pero la mesa no es solo característica del ministerio de Jesús, ¿eh? Cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, dijo que se hiciera una mesa en la que se tenían que colocar, ¿qué? 12 panes. 12 panes, ¿vale? En el tabernáculo. 12 panes que solo podía comer ¿quién? Los sacerdotes, ¿vale? Esa mesa simbolizaba proféticamente que algún día no solo los sacerdotes comerían el pan con Dios, sino todo el pueblo comerá el pan con su Señor. Y siguiendo con esta profecía, Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois quienes habéis permanecido conmigo en mis pruebas, por eso yo dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. También leemos en Apocalipsis una invitación preciosa. Dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Jesús ha resucitado y hoy lo estamos celebrando. ¿Y qué está haciendo Jesús ahora? Está preparando de nuevo una mesa en la que nos sentaremos todos algún día. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Esa mesa todavía no ha llegado, se está poniendo, la está poniendo bonita para todos nosotros. La lista de invitados todavía no está cerrada, que esto es muy importante. La lista de invitados no está cerrada. Tú has sido invitado o invitada. Si todavía no has confirmado tu asistencia, pues no esperes más. ¿Qué te detiene a aceptar la invitación de Jesús? ¿Qué es lo que te frena? ¿El qué dirán? Olvídate de los demás. El miedo, ¿miedo a qué? Un amigo mío siempre me decía, miedo a ser ladrón. Iglesia, también hay un mensaje para los que sí habéis aceptado la invitación. Jesús continúa queriendo sentarse a la mesa contigo. Aún hoy, ¿eh? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este versículo muchas veces se atribuye a no creyentes. Que este mensaje es para no creyentes. Pero no es verdad. ¿Para quién es este mensaje? Para las 7 iglesias de Asia, que se escribe en Apocalipsis. Especialmente la iglesia de Laodicea. Este mensaje no es para no creyentes. Es para hijos del Señor.
como hijos del Señor, también podemos tener a Jesús fuera de la puerta. Y dice, si alguno oye mi voz, imaginad ahí a Jesús diciendo, oye, alguien, uno de vosotros, oye mi voz, por favor, abre la puerta. Porque a lo mejor como iglesia nos pasa a veces que la dinámica de la iglesia o lo que hemos establecido, la institución, deja fuera a Jesús, le cierra la puerta. Entonces no, abramosle la puerta. Hoy celebramos que Jesús ha resucitado. Sabemos que Jesús ascendió al cielo y que volverá. Pero su ministerio entre nosotros no ha terminado. Que a veces hacemos mucha separación entre Jesús, el Espíritu Santo. No, ahora el Espíritu Santo es el que trabaja y Jesús está sentado esperando a que subamos. No. Jesús sigue trabajando, sigue llamando a la puerta. Cada día no para de invitarte a la mesa. No para de invitarte a la mesa. Porque seguimos necesitando la mesa. ¿Para qué? Pues para que como hermanos, miembros de un solo cuerpo, pues gocemos de la misericordia de Dios, sigamos siendo sanados por Él, para que sigamos conociéndole como los discípulos de Emaús, sigamos descubriéndole, para que sigamos disfrutando de su gracia. A Jesús ahora mismo no le vemos, pero sí que vemos a su iglesia. Sí que vemos su iglesia. Y cuando nos sentamos a la mesa como iglesia, Jesús está en medio. Jesús está presente. Y todo esto sigue sucediendo. Todo esto sigue sucediendo en la mesa. Unos a otros nos ayudamos a curarnos. El Señor nos utiliza a ti y a mí para sanarnos mutuamente. Unos a otros nos enseñamos y nos corregimos. A veces nos enfadamos. ¿Y cuando nos perdonamos? ¡Qué bueno! Crecimiento. Por medio de los demás conocemos más a Jesús. Por eso necesitamos conocer más a las personas y no solo a los mismos de siempre. A cuantas más personas conozcas, más conocerás a Jesús. Más verás cómo es Jesús, porque en todas hay imagen de Dios. En todas. En la mesa seguimos disfrutando de la gracia del nuevo pacto, porque tú y yo, siendo como somos, podemos estar en esta mesa. Aquí tenemos una mesa puesta. David. Una mesa puesta porque Él es el pan y el vino. Al acercarnos y participar de esta mesa, recordamos que Jesús murió por nosotros en la cruz. El símbolo del cristianismo es la cruz. ¿Vale? El símbolo del cristianismo es la cruz, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque en ella Jesús murió y triunfó sobre el mal. Pero nuestro símbolo debería ser también la mesa. La mesa también debería ser nuestro símbolo, porque en la mesa Jesús nos acerca a Él. Nos acercó y nos sigue acercando y nos perfecciona. Y en la mesa Jesús trabaja. ¿Sabéis qué fue una de las primeras cosas que dijo Jesús cuando se encontró con sus discípulos después de resucitar? ¿Tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Jesús sigue queriendo comer con sus discípulos después de resucitado. Y como me está gustando esto de poneros música después de las predicaciones, hoy os invito a escuchar una canción más. ¿Vale? Quiero que escuchemos esta canción a modo de reflexión para que nos sirva como preparación a la Santa Cena, ¿vale? Todos a la mesa.